El día siguiente, acababan los Price de salir para la iglesia cuando de nuevo apareció Mr. Crawford. No les alcanzó con el único objeto de saludarles, sino para juntarse a ellos. Le pidieron que les acompañase a la capilla de la guarnición, que era exactamente lo que él quería, y allá fueron todos juntos. Ahora podía verse la familia en su aspecto favorable. La naturaleza les había concedido una cantidad de belleza nada despreciable, y el domingo se encargaba siempre de vestirles con las galas de sus más limpias epidermis y sus mejores trajes. El domingo siempre traía ese consuelo a Fanny, y en esta ocasión era mayor que nunca. Su pobre madre no parecía tan indigna de ser hermana de Lady Bertram como era capaz de parecer. Con frecuencia le oprimía a Fanny el corazón pensar en el contraste que ofrecían la una respecto de la otra, pensar que donde la naturaleza había puesto tan poca diferencia, las circunstancias hubieran puesto tantas, y que su madre, tan hermosa como Lady Bertram y algunos años más joven, tuviera una apariencia mucho más desgastada y mustia, tan desalentada, tan desaliñada, tan abandonada. Pero el domingo la convertía en una muy apreciable y tolerable señora Price, cuando salía a la calle con su bonita colección de criaturas, dándose un pequeño respiro al cabo de una semana de cuidados, sin descomponerse más que en el caso de ver a sus niños correr hacia un peligro o si Rebeca pasaba por su lado con una flor en el sombrero. En la capilla hubo de dividirse el grupo, pero Mr. Crawford tuvo buen cuidado en no quedar separado de la fracción femenina, y a la salida continuó todavía con ellos, agregándose al paseo familiar por la muralla. La señora Price daba su paseo semanal por la muralla todos los domingos con buen tiempo, a lo largo de todo el año. Siempre iba allí directamente una vez terminada la función matinal, para no regresar a casa hasta la hora de la comida. Era su lugar público, allí encontraba a sus conocidos, se enteraba de algunas noticias, hablaba de las malas que eran las criadas de Portsmouth y cobraba ánimos para los 6 días siguientes. Allí se dirigieron, pues, sintiéndose Mr. Crawford muy feliz por considerarse especialmente encargado de atender a las niñas de Price, y poco tiempo llevaban paseando cuando, sin que apenas se dieran cuenta, no hubiesen podido decir cómo, Fanny no podía creerlo, él se había situado ya entre las dos y había enlazado un brazo de cada una a los suyos, sin que ella supiera evitarlo o poner término a aquella situación. Esto la tuvo inquieta durante un rato, no obstante, lo mismo el día que el espectáculo que se abría a sus ojos brindaban encantos que no podían dejar de pesar en su ánimo. El día era singularmente delicioso. Era marzo en el calendario, pero era abril la templada atmósfera. La suave y constante brisa, el radiante sol, que en ocasiones se nublaba por un minuto, y todo aparecía tan hermoso bajo el influjo de aquel cielo, persiguiéndose los juegos de sombras proyectadas sobre los barcos de Spithead y más allá, en la isla, con los matices siempre cambiantes del mar. Entonces era su creciente, danzando jubiloso y quebrándose en la escollera de un rumor tan grato. Todo ello brindaba a Fanny una combinación de encantos tan maravillosa que poco a poco llegó casi a olvidarse de las circunstancias en que le era dado gozarlos. Es más, de no haber tenido aquel brazo en que apoyarse, pronto lo hubiera necesitado, pues carecía de fuerzas para vagar de aquel modo durante 2 horas, al darse el caso, como generalmente ocurría tras una semana de inactividad. Fanny empezaba a acusar el efecto de haber suspendido su ejercicio habitual y regular. Había perdido fondo en cuanto a salud desde su llegada a Portsmouth, y de no ser por Mr. Crawford y el magnífico tiempo, pronto se hubiera rendido en aquella ocasión. El hechizo del día y del paisaje lo acusaba él mismo lo que ella. A menudo se detenían obedeciendo a un mismo gusto y sentimiento, y se apoyaban en el muro durante unos minutos para mirar y admirar, y considerando que él no era Edmund, no pudo menos Fanny que reconocer que era bastante sensible a los encantos de la naturaleza y muy hábil para expresar su admiración. Ella se abandonaba de vez en cuando a un dulce arrobamiento, circunstancia que él pudo aprovechar en alguna ocasión para mirarla al rostro, y el resultado de tales observaciones fue la afirmación de que su rostro, aunque tan cautivador como siempre, no aparecía tan lozano como debía estar. Ella dijo que se encontraba muy bien, no gustándole que pudiera suponerse otra cosa, pero, en su apreciación de conjunto, él quedó convencido de que su actual residencia no podía satisfacerla,
y por lo tanto no podía ser saludable para ella, y empezó a mostrar impaciencia por un pronto regreso de Fanny a Mansfield, donde la felicidad de ella y la de él al verla habría de ser mucho mayor. «Lleva un mes aquí, ¿no es cierto?» «No, no un mes completo. Mañana hará 4 semanas que abandoné Mansfield». «Es usted en extremo escrupulosa y honrada en sus cuentas. A eso yo lo llamaría un mes. No se cumplirá hasta el martes al atardecer». «Y se trata de una visita de 2 meses, ¿no es cierto?» «Sí, mi tía habló de 2 meses. Supongo que no será menos». «¿Y cómo va a efectuar el regreso? ¿Quién vendrá a recogerla?» «No lo sé. Todavía nada me han comunicado referente a esto mi tía. ¿Acaso me quede más tiempo? Puede que no convenga recogerme exactamente al término de los 2 meses». Tras una breve reflexión, Mr. Crawford replicó: «Conozco Mansfield, conozco sus costumbres y conozco sus defectos respecto a usted. Conozco el peligro de que le echen al olvido, hasta el punto de sacrificar su bienestar a la imaginaria conveniencia de un solo ser de la familia. Me doy cuenta de que pueden dejarla aquí semana tras semana, en tanto a Sir Thomas no le sea posible disponerlo todo para venir él mismo, o enviar a la sirvienta de su cuñada, sin que ello envuelva la más leve alteración del programa que puedan haber establecido para el trimestre siguiente. Esto no puede ser. 2 meses es mucho tiempo. 6 semanas creo que bastarían. Hablo en consideración a la salud de su hermana», agregó dirigiéndose a Susan, «pues opino que este confinamiento en Portsmouth no puede favorecerla. Ella necesita constante ejercicio y buen aire. Cuando usted la conozca tan bien como yo, dudo que estará de acuerdo en que le es indispensable y nunca debería permanecer tanto tiempo alejada del aire puro y la libertad del campo. Por lo tanto», hablando de nuevo a Fanny, «se nota que se siente peor y surge alguna dificultad para su vuelta a Mansfield, sin aguardar a que se cumplan los 2 meses. A este extremo no debe concederle la menor importancia. Si se siente, aunque sea solo un poquitín más floja o abatida que lo normal, solo debe ponerlo en conocimiento de mi hermana, insinuárselo tan solo. Ella y yo acudiremos inmediatamente y la devolveremos a Mansfield. Ya sabe usted la facilidad y el placer con que lo haríamos. No ignora la ilusión a que ello daría lugar». Fanny le dio las gracias, pero trató de tomarlo a broma. «Lo digo muy en serio», replicó Henry. «Como usted sabe perfectamente, y espero que no ocultará usted cruelmente cualquier tendencia a una indisposición. No hará usted eso. No podría hacerlo, pues tan solo mientras diga usted positivamente en todas las cartas dirigidas a Mary, sigo bien, y yo sé que no puede usted decir ni escribir una mentira, solo mientras así lo haga consideraremos que no se resiente su salud». Fanny le dio las gracias otra vez, pero estaba impresionada y afligida hasta tal punto que le fue imposible decir gran cosa, y ni siquiera estaba segura de lo que debía decir. Esto ocurrió hacia el final del paseo. Henry las acompañó hasta el último instante, sin dejarlas hasta que, ya en la puerta de la casa, comprendió que iban a comer y se despidió pretexteando que le esperaban en otra parte. «Desearía verla menos fatigada», dijo reteniendo todavía a Fanny cuando los demás ya habían entrado. «Desearía dejarla con mejor salud. ¿Puedo hacer algo por usted en Londres? Tengo medias intenciones de volver pronto a Norfolk. No estoy satisfecho de Madison. Estoy seguro de que todavía procura engañarme, si puede, e intenta poner a un primo suyo en cierto molino que yo tengo destinado a otra persona. Tendré que ir y entenderme directamente con él. He de hacerle saber que no me dejo embaucar en el sur de Everingham más que en el norte, que en adelante seré yo el dueño de mi hacienda. Antes no fui bastante explícito con él. El daño que un hombre como ese hace en una heredad, tanto respecto a la fama de su jefe como al bienestar de los pobres, es algo inconcebible. Casi estoy decidido a volver a Norfolk enseguida y arreglarlo todo de modo que no se preste a más extravíos. Madison es un individuo inteligente. No me propongo desplazarlo, con tal que él no intente desplazarme a mí, pero sería tonto dejarme engañar por un hombre que no tiene sobre mí ninguna autoridad, y peor que tonto dejar que me introdujera allí a un sujeto desalmado y opresor, en vez de un hombre honrado, a quien ya di media palabra. ¿No sería peor que tonto? ¿Debo ir? ¿Me lo aconseja usted? Se lo aconsejo. Usted sabe perfectamente lo que está bien. Sí. Cuando me da usted su opinión, siempre sé lo que está bien. Su juicio es mi regla de conducta. Oh, no diga usted eso.
Todos llevamos en nosotros mismos un guía mejor de lo que pueda hacerlo otra persona. Adiós, deseo que tenga mañana un buen viaje. ¿No hay nada que pueda hacer por usted en Londres? Nada, se lo agradezco muchísimo. ¿No tiene ningún encargo para nadie? Mis afectuosos saludos para su hermana, se lo ruego, y cuando vea a mi primo Edmund, desearía que tuviera la amabilidad de decirle que supongo no tardaré en recibir noticias suyas. Pierda cuidado, y si se muestra perezoso o negligente, yo mismo le escribiré sus excusas. No pudo decir más, pues Fanny dio a entender que no estaba dispuesta a que la retuviera por más tiempo. Estrechó su mano, la miró y se fue. Él fue a entretener el tiempo como pudo durante las 3 horas siguientes, con otras amistades, hasta que el mejor ágape que una fonda importante pueda ofrecer estuvo dispuesto para deleite de los comensales. Ella entró inmediatamente en busca de su comida, mucho más frugal. Muy distinto era el carácter sus respectivos menús, y de haber tenido el conocimiento de las muchas privaciones, además de la del ejercicio que ella padecía en casa de sus padres, se hubiera maravillado de que su aspecto no fuera mucho peor de lo que había advertido. Estaba tampoco hecha a los budines de Rebeca, a los jigotes de Rebeca, servidos a la mesa, como así ocurría, con aquel acompañamiento de platos medio limpios y cuchillos y tenedores ni medio limpios siquiera, que muy a menudo se veía obligada a diferir su más grata comida hasta que podía mandar por la tarde a sus hermanos a comprar galletas y bollos. Habiéndose criado en Mansfield, era ya muy tarde para curtirse en Portsmouth, y aunque Sir Thomas, de haberlo sabido todo, hubiese podido considerar que su sobrina se hallaba en el camino más prometedor para rendirse, acosada por las necesidades del cuerpo tanto como por las del espíritu, a una más justa apreciación de la buena compañía y buena fortuna de Mr. Crawford, probablemente hubiera temido llevar más lejos su experimento, a menos de exponer a Fanny a morir en la cura. Fanny quedó abatida para todo el resto del día. Aunque estaba relativamente segura de que no volvería a ver a Mr. Crawford, no podía evitar aquella postración. Era separarse de alguien que tenía el carácter de persona amiga, y aunque bajo un aspecto se alegraba de su partida, le parecía ahora como si la hubiese abandonado todo el mundo. Era una especie de renovada separación de Mansfield, y no podía pensar que él regresaba a Londres y con frecuencia departiría con Mary y Edmund, sin que la invadiera un sentimiento tan semejante a la envidia que se aborrecía a sí misma por darle cobijo. Su melancolía no se vio aminorada por nada de lo que ocurría a su alrededor. Un par de amigos de su padre pasaron allí larga, interminable velada, como sucedía siempre que su padre no iba a reunirse con ellos, y desde las 6 hasta las 9:30 el ruido y el grog se dieron casi sin tregua. Sentíase muy abatida. La asombrosa mejora que seguía imaginando en Henry era lo que más cerca estaba de proporcionarle algún consuelo dentro de la corriente de sus pensamientos. Al no tener en cuenta lo distinto del medio en que poco a poco le había visto, ni lo mucho que podía atribuirse a efecto de contraste, estaba completamente convencida de que ahora era 1000 veces más delicado y considerado para los demás que antes. ¿Y si así eran las cosas pequeñas, no había de serlo en las grandes? Viéndole tan ansioso porque ella no se perjudicase en su salud y bienestar, tan sensible como ahora se mostraba y en realidad parecía, ¿no podía justamente suponerse que no seguiría mucho tiempo persistiendo en su empeño tan agobiante para ella?